Te pregunto, ¿cómo surge la idea de crear la tribu? Bueno, la tribu se forma y se funda en 1989. Yo en aquel entonces tenía apenas 7 años y no tenía idea de lo que es una radio, así que yo no estuve en la fundación de la tribu. Este año vamos a cumplir 33 años como radio comunitaria. Así que yo les puedo contar lo que leí y lo que me fueron contando que fue la fundación. Y básicamente fue un proyecto de estudiantes de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires que decidieron, estaban agrupados dentro del centro de estudiantes de la Facultad de Comunicación de la UBA y que querían poner en práctica lo que trabajaban en las materias que estudiaban de comunicación justamente. Así que ese fue el puntapié inicial por el cual se juntaron y en un departamento en el barrio de Almagro, en Buenos Aires, montaron esta FM La Tribu, que en aquel entonces era lo que se llamaba radios truchas, pero justamente montaron esta radio comunitaria, esta radio alternativa, esta radio popular, justamente para, bueno, discutir si efectivamente eran o no eran tan truchas esas radios y así empezó un poco el recorrido de la tribu. Al poco tiempo se mudaron a una casa muy cerquita de donde estaban, también en el barrio Almaro, que es donde estamos hasta el día de hoy, en la calle Lambaré 873, que es donde funciona, además de la radio, un centro cultural con un bar y un auditorio donde hay presentaciones de libros, lectura de poesía, cine, charlas y, bueno, distintas actividades, y además un centro de capacitación donde damos talleres, además de la radio. Así que bueno, en cuanto a la fundación, eso. Como se imaginan, en 33 años pasó una enorme cantidad de personas, con lo cual yo entré a la radio en el año 2016. Pero antes de mí hubo muchísima gente trabajando y formando parte de este colectivo que es la tribu. ¿En qué lugar se realizó la primera emisión de la tribu FM? Sí, bien. Bueno, como les contaba, empezó funcionando en un departamento. Imagínense que si ustedes, no sé, si viven en departamentos o en casas, pero imaginemos que viven en un departamento, que en el departamento al lado funciona una radio, donde ahí se hacían los programas y ahí se hacía todo el trabajo técnico también y desde ahí se transmitía. Obviamente al consorcio, a la administración del edificio, mucho no le gustaba la idea, con lo cual, digamos, no era del todo bien vista la radio en ese edificio, por eso se tuvieron que mudar, pero ahí fueron las primeras transmisiones de FM La Tribu en un departamento en la calle Gascón, acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo soy Emilia. ¿Por qué el nombre y por qué se definen como colectivo? Uf, qué buena pregunta. Eh, lo del nombre, la verdad es que no lo sé. No sé cuál es la motivación exacta por el cual le pusieron la tribu a la radio, pero seguramente tenga que ver con la idea de formar parte de un grupo de pertenencia. Eso es por lo menos la interpretación que yo hago de la tribu y quienes trabajamos acá nos nombramos tribales. Es como, en vez de decirnos personas, a veces nos referimos entre nosotros y nosotras como tribales. Y tiene que ver con saber que formamos parte, y aprovecho también para responder la segunda parte de tu pregunta, de que formamos parte de algo que es más amplio que lo que cada persona puede hacer por sí sola, y por eso la idea del colectivo, porque somos un grupo de personas con distintos saberes, distintas historias, distintas capacidades, distintas ideas, pero que tratamos de potenciarnos colectivamente, tratamos de potenciarnos en grupo. Lo que yo no sé hacer o lo que a mí no se me ocurre o lo que a mí no me gusta o me cuesta, posiblemente haya un compañero o una compañera que sepa cómo encararlo y que nos podamos ayudar grupalmente. Entonces, la tribu creo que tiene que ver con ese espíritu comunitario, de comunidad, de grupo, de pertenencia, de espacio de pertenencia
y lo mismo respecto a la palabra colectivo. Nos gusta pensar que somos un colectivo y que independientemente de las personas que estemos en este momento, en este colectivo, hay una identidad, hay una búsqueda, hay una serie de valores, de ideas que forman parte del colectivo La Tribu y que cuando nos toca estar formando parte del colectivo, tratamos de impulsar, pero bueno, quizás yo en 5 años ya no forme parte de este colectivo, pero la tribu va a seguir existiendo y vendrán nuevas personas que retomarán esas ideas y que seguirán trabajando para que se pueda hacer esta radio. Yo soy Carolina y quería preguntarte cuántas personas fueron cuando iniciaron la radio y cómo fue creciendo hasta llegar a hoy, ¿no? Lo que es la tribu. Bien, bueno, cuando empezaron eran muy poquitas personas y no todas, por lo menos hasta donde yo sé, o también lo que fui conociendo con el tiempo, no todas tenían el mismo grado de participación. Había, digamos, un grupo que trabajaba cotidianamente para que la tribu funcione, y yo te diría que serían entre 4 y 10 personas, no más. Gente que estaba coordinando todo lo que pasaba con la radio, con los programas, encargada también con el tiempo de un montón de cuestiones administrativas y legales, desde tener que pagar un alquiler, porque funcionamos en una casa que no es nuestra, entonces tenemos que ir a hablar a una inmobiliaria y hacer un contrato y pagar los servicios y un montón de cosas, hasta la parte de pensar los programas de radio, etcétera. Bueno, todas esas tareas nos las distribuimos en un grupo de personas. Pero volviendo a los comienzos, había un grupo de entre 4 y 10 más o menos, y después mucha gente que participaba de la tribu haciendo los programas, y que quizás no estaban en la dirección o en la coordinación de la radio, sino que estaban haciendo aire, como solemos decir, formando parte de los programas, pero sin involucrarse en todo el funcionamiento interno de la radio. Y hoy en día tenemos un funcionamiento asambleario. Eso significa que tenemos una asamblea que está compuesta por aproximadamente unas 20 o 25 personas hoy en día. Bueno, justo después de la pandemia, obviamente las cosas cambiaron y nos estamos reorganizando en un montón de sentidos, un montón de formas de organizarnos, pero ahora nos estamos reuniendo cada 2 meses la asamblea, que es donde charlamos y pensamos qué queremos para nuestra radio. Y ahí tomamos decisiones que después distintas áreas que conforman la radio van desarrollando, van llevando a cabo en el día a día. O sea, la asamblea es más general, es como un lugar de discusión y de charla y de intercambio, más general, de decir, bueno, qué queremos y hacia dónde vamos. Y después lo que acá llamamos las áreas, que un área es radio, un área es administración, un área es capacitación, un área es técnica. Las distintas áreas van más en el día a día haciendo las cosas que hay que hacer. Yo soy Ludmila y mi pregunta era ¿cómo fue proponer una agenda alternativa en los inicios de la radio y cómo es hoy continuar haciendo una agenda alternativa de información y comunicación? Bueno, es todo un tema. Esto es una pregunta muy, muy importante para una radio como La Tribu, porque nace hace 33 años, sobre todo como la posibilidad de que salieran al aire de la radio voces y opiniones que no tenían lugar en los canales de televisión y en las radios habituales. Hoy en día, ustedes ya lo saben, hay un montón de canales de comunicación, un montón de canales de TV, un montón de radios, de podcasts, de canales de YouTube, pero a fines de los años 80 existían únicamente 5 canales de aire y pocas radios en comparación a las radios que existen hoy. Con lo cual, la aparición de una radio alternativa, de una radio como La Tribu, eh, era todavía un poco más llamativo, porque empezamos
Bueno, empezaban, ¿no? Pero bueno, yo como me siento parte de este colectivo, hablo en primera persona a pesar de que yo no estuve en el 89, pero empezábamos a hablar de cosas que quizás no eran tan habituales de encontrar en las radios. Y fue difícil. A los 2 o 3 años de que se inaugurara la radio, nos hicieron un atentado, por ejemplo. Pusieron una bomba en la puerta de la radio, en el año 92. Y bueno, eh, así pasaron los años 90 y los años 2000 también, y nunca fue fácil, pero eso también, eh, digamos, nos vemos recompensados y recompensadas porque la tribu es un espacio de referencia para muchas de las luchas y de las reivindicaciones que creemos que son importantes, sean cuestiones ligadas a la igualdad de género, cuestiones ligadas al aborto, cuestiones ligadas a la explotación trabajadora, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que queremos defender y queremos dar a discusión. eh, y bueno, la tribu, por ejemplo, es un espacio donde las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo siempre se sienten como en casa, y entonces eso es muy importante para toda la gente que está en la tribu. Y hoy en día sigue siendo difícil, está en continua discusión qué es lo alternativo hoy. Eh, el panorama es mucho más complejo y variado, así que saber qué es exactamente lo alternativo hoy es algo que discutimos continuamente. Hola, yo soy Belén y mi pregunta es, ¿cómo es la respuesta de la gente a este medio comunitario, ya sea que lo visitan o escuchan? Bueno, para empezar, que a nosotros y nosotras nos gusta no hablar de oyentes, porque nos parece que el término oyente es un término pasivo, es como si simplemente alguien escuchara en su casa y no hiciera más que eso. Entonces nos gusta hablar o nos gusta pensar que tenemos radio participantes, gente que además de escucharnos puede acercarse a nuestro lugar, que puede participar de las discusiones, que forma parte de los programas y no simplemente escucha. Y en general es muy cálida la respuesta. La tribu yo conocí la tribu antes de sumarme a la radio y a formar parte de este equipo de personas, y ya le tenía mucho cariño de antes. Yo soy músico y hace muchos años toqué acá varias veces y siempre nos recibieron muy bien. En una época eran muy habituales las fiestas de fin de año en la calle, y, y entonces la gente que forma parte de nuestra audiencia, de nuestra radioparticipancia, que viene a la casa, que viene acá a donde funciona la radio y que escucha los programas y que nos comenta cosas en las redes, es gente que tiene mucho cariño por la tribu. Así que siempre es muy, muy lindo lo que pasa con, digamos, lo que es el rebote de lo que hacemos, ¿no? La respuesta de alguien a quien le llega algo que hacemos con mucho cariño y que le llega un poco de esa manera y que nos devuelve también algo de ese cariño con el que tratamos de trabajar. Tienen un amplio número de programas y producciones. Mi pregunta es, ¿hay algunos que son más elegidos que otros? ¿Cuáles y por qué? Algunos que son más, Elegidos que otros. bueno, tenemos 3 tipos de programas en la grilla de la radio, en la tribu. Tenemos, para empezar, los que llamamos de producción propia, que son programas que la tribu decide que salgan al aire y que en general están integrados por personas que forman parte de la asamblea. Es decir, que son personas que están bastante comprometidas con este proyecto. Esos son los programas propios, que hoy en día pueden escuchar desde las 9 hasta las 17 horas, de lunes a viernes. Todos los programas que escuchen en ese rango horario son producciones propias. Después existen programas que llamamos coproducciones, que son programas a los que con organizaciones que nos interesa que estén al aire de la tribu, que nos interesa apoyar y que nos interesa compartir el espacio tribal
pero que la organización de esos programas no es propia de la tribu. Por ejemplo, hay una murga que funciona también, que tiene sede en la tribu y que tiene además un programa de radio los lunes por la noche y esa es una coproducción. Nos interesa que la tribu sea también el espacio donde esa murga tiene su programa de radio. Y después existen producciones independientes que nos pueden comprar o alquilar el espacio de aire, que también es una fuente de ingreso para mantener todos los gastos que tenemos y el trabajo de las personas. Y que, bueno, como su nombre indica, son independientes. No, si bien hay un proceso de selección, no es que les vendemos el aire a cualquier persona que venga y quiera hacer aire acá, sino que en general tratamos de que más o menos tenga que ver con lo que pensamos, con lo que nos gustaría proponer, pero no nos metemos ni con la producción, ni con la línea editorial de esos programas. Así que sí, son un montón de programas, ahora no recuerdo cuántos, son varias decenas de programas, y a los que más importancia les damos son los que son producción propia. Esos son los que más representan lo que la tribu quiere decir. ¿Cambió el concepto de medio comunitario desde su inicio hasta ahora? ¿Cómo? Bueno, en general cuando se habla de medio comunitario, siempre es difícil definir qué significa comunitario. Muchas veces se piensa que es una cuestión geográfica, no sé, de un barrio o de una provincia, o que puede ser algo generacional, no sé, gente de tal edad o de tal otra, o que tiene que ver con una comunidad de intereses, que es en general como la definición que más nos gusta. Hay un grupo de personas que tenemos intereses compartidos en relación a de distintos temas. Y eso es lo que nos agrupa, lo que nos hace una comunidad. Eh, y en ese es interesante la discusión porque hay muchos matices y muchas formas de pensarlo. Y quizás en esa comunidad de intereses nos sentimos o tratamos de sentirnos más cerca con eh, comunidades de pueblos originarios que quizás con gente que vive al lado de nuestra radio. Entonces, en términos políticos, ideológicos, emotivos, lo que sea, quizás esta comunidad de intereses no tiene que ver solamente con lo geográfico, sino con algo mucho más amplio. Muchas veces también se habla además de radios comunitarias, de radios alternativas o contrahegemónicas o populares, y son todos términos que en definitiva es difícil definir qué dicen y qué significan en cada momento, pero creo que lo que une a todos esos términos es que no nos rige una lógica puramente comercial de lo que hacemos y que si bien obviamente necesitamos pagar el alquiler y pagar la luz y el gas y todas esas cosas, y beber y vivir y comer, quiero decir, ¿no? Todas las personas que formamos parte de la tribu también tenemos necesidades. No se piensa en primer lugar como un negocio, como un comercio, que es lo que muchas veces pasa en los medios comerciales, justamente. Quizás trabajaron en la materia que están cursando, ver cómo a veces un canal de televisión o una radio o un diario puede responder a intereses que van cambiando con el tiempo, porque quizás lo único que le importa es el público que escucha esa radio o que mira ese canal, independientemente de cuáles son las ideas políticas que diga en cada momento, por ejemplo. Así que es algo que siempre tratamos siempre está definiéndose, no hay una definición de diccionario en lo que pensamos que es la comunicación comunitaria. Y sobre todo también un enfoque que nos parece muy importante y que no es una idea nuestra, además, es pensar la comunicación como un derecho humano, que es un derecho de cualquier persona a comunicarse
pero además a recibir una variedad de opiniones y de informaciones bien diversa. Y, y si se fijan y buscan, quizás ya lo hicieron, lo que se suele llamar el mapa de medios, verán que muchos de los canales que salen en la tele o los diarios o las repetidoras en las distintas provincias de todo el país están en manos de muy pocas personas, con lo cual las ideas que se transmiten son muy poquitas. Y lo que la tribu intenta hacer es, bueno, hacer un poco de ruido en esa uniformidad de las voces. En vez de decir siempre lo mismo, tratar de decir otras cosas. Y creo que esa es un poco la definición que nos gusta tener de radio comunitaria. ¿Cuál es el objetivo actual de la tribu? Son muchos, son un montón. De la tribu como radio, yo la verdad es que no sé si te puedo decir cuál es el objetivo de la radio en general, sí, cuál creo yo que es algunos de los objetivos, que es acompañar un montón de luchas y causas que nos parecen justas y que no tienen espacio en otros medios. Eso me parece que es uno de los objetivos primordiales. Acompañar casos de gatillo fácil, casos de violencia de distinto tipo, violencia de género, violencia institucional, de abusos que quizás en otros medios de comunicación no tienen lugar o quizás tienen un lugar que, una óptica, una mirada que no nos gusta. Por ejemplo, yo formo parte de un podcast que hacemos con otro compañero en la cárcel de Devoto, acá en una cárcel en Buenos Aires. Entramos a la cárcel una vez cada 2 semanas y grabamos ahí adentro un podcast, un programa de radio, donde las personas que están ahí detenidas y que son estudiantes universitarios, porque hay una sede de la UBA y estudian carreras de abogacía, sociología, comunicación. Bueno, nos parece importante que puedan también contar cómo se vive ahí, qué es lo que tienen para decir ellos sobre el Marginal, por ejemplo, ¿no? Sale una serie como El Marginal, quizás la vieron, y todos pensamos que las cárceles son así. Y lo que nos encontramos cuando vamos a la cárcel es otra cosa, completamente distinta. Hay mucha violencia seguramente, pero también hay compañerismo, también hay gente que quiere salir adelante, también hay gente que quiere estudiar, que quiere buscar una vida mejor, que quiere acompañar a su familia. Y en general eso no se ve en la tele, no se ve en las radios. Entonces, uno de los objetivos es tratar de hacer lugar a que esas ideas tan establecidas las podamos discutir un poco. Y siempre tratar de pasarla bien, ¿no? Como primordial, hacer esto y tratar de ir divirtiéndonos en el camino, si se puede, sería bastante óptimo. A nivel personal, te quería preguntar qué significa para vos la tribu y cómo llegaste a formar parte de ella. Bueno, un poco ya les contaba antes. Para mí es un espacio muy entrañable, muy lindo, donde realmente me encuentro con gente que quiero y me siento querido y que tratamos de trabajar en un clima de amistad. Así que un poco, y esto lo decimos un poco riéndonos de nosotros mismos, es una especie de club, digamos, de club social, donde nos juntamos a tratar de estar entre gente que nos caemos bien. Pero al margen de eso, es un espacio donde desde mis capacidades trato de contribuir a que algunas cosas funcionen un poco mejor. No sé si vamos a poder cambiar el mundo, hacerlo un lugar más justo, pero desde el lugarcito que tenemos, eso es un poco lo que tratamos de hacer, muy modestamente. Eso para mí ya es importante, porque a veces, ¿no? Vemos el mundo en el que vivimos es tan injusto y a veces las sensaciones de desesperanza, bueno, ¿qué hago? Y estar en lugares así para mí es una buena respuesta, formar parte de un grupo de personas que tratamos de, de que dentro de lo posible lo que nos pasa cerca sea un poquito mejor
y de ayudar a quien podamos ayudar, bueno, eso es importantísimo. Y yo entré porque estaba en un momento bastante estancado de mi vida. Yo trabajaba y como músico tocaba y lo que sea, pero necesitaba un espacio justamente de encuentro grupal, un espacio colectivo justamente. Estaba mucho en mi casa, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, y, y la verdad es que vine acá, en principio, queriendo conectarme con gente, y así quedé, y acá estoy. ¿Qué encontramos hoy si nos acercamos a la tribu como espacio físico? Bueno, lo primero es un mural muy colorido que ya tiene sus años y que queremos ya cambiar, pero es bastante dificultoso y costoso hacerlo. Pero ya tiene unos 10 años, es un mural hecho por varios ilustradores. Es una casa que se ve a lo lejos, digamos, en Lambaré 873. Es un barrio, no sé si conocen, si han venido a Buenos Aires. Es un barrio bastante transitado, con muchos edificios, y la casa, el frente de la casa está toda de colores y con caricaturas y palabras, y bueno. Y una vez que entran, lo que pueden ver, lo primero es un auditorio con un bar, donde, como les contaba, se hacen charlas y distintos eventos, desde proyecciones de películas de cine hasta presentaciones de libros. Van a encontrar a Sarasa, que es nuestra gata, es una gata que es de la radio y que vive acá, y que cuidamos entre todas las personas que venimos a la radio. Seguramente primero las mirará de lejos y después se hará amiga, como a veces hacen los gatos. Y después, pasando una puertita, seguramente vean un estudio que hicimos nuevo, después de, bueno, casi 30 años de estar en esta casa. Remodelamos nuestro estudio de radio en plena pandemia, un poco como apuesta a seguir adelante. En el momento más duro de la pandemia, cuando más miedo había, tratamos de embarcarnos en un proyecto que nos entusiasme y que nos permita imaginar que había un futuro, ¿no? Imaginar que se venía algo mejor. Y hicimos un estudio nuevo que nos encanta y que es más grande, más amplio, más luminoso, más lindo, que suena mejor. Así que eso es un poco el corazón de la radio, es el estudio, y eso es lo que encontrarán hoy. Y para cerrar, contanos cuáles son los proyectos de la tribu en este 2022. Bueno, estamos empezando a pensar un festival. Llamamos festival a cuando cortamos la calle y, con permiso del gobierno de la ciudad, obviamente, cortamos la calle y ponemos un escenario y tocan bandas y viene la gente del barrio y hay juegos y feria y de todo. Y bueno, estamos pensando, y además la Murga, que forma parte también de la radio, cumple 25 años. Así que ese es el proyecto más grande en el que estamos empezando a pensar ahora para alrededor de septiembre, octubre. Pero este sábado, por ejemplo, y volviendo también a cuando me preguntaban sobre qué es comunitario, muy cerquita de acá hay otro espacio cultural, otro lugar, otro centro cultural que se llama La Casona de Humahuaca, que está en el barrio del Abasto, en Buenos Aires. Y, y que también cumple años este sábado. Y nos invitaron a hacer una actividad ahí, así que vamos a estar haciendo un programa en vivo, en la calle, ahí en la puerta de este espacio. También estamos tratando de hacer un ciclo de producciones audiovisuales en el estudio, con músicos y músicas que podamos filmar y grabar. Así que, bueno, eso, seguir con la radio, tratar de abrir más veces el bar y ofrecer talleres. Bueno, esos son un poco algunos de los proyectos más destacables que tenemos este año. Y
Y obviamente que si están por acá, nos avisan y pueden venir a conocer la radio sin problema. Gracias por las preguntas, que estén muy bien. Adiós.